Hola, hoy vamos a hablar sobre las enfermedades inculpables. ¿Qué son las enfermedades inculpables? Son todas aquellas enfermedades que tiene una persona y que no se relacionan con el trabajo. ¿Mm? Obviamente, si nosotros consideramos que una persona va a tener que trabajar durante 30 años para poder acceder a la jubilación, es lógico que en esos 30 años uno se resfríe, uno se engripe, tenga hepatitis, tenga varicela, tenga cualquier tipo de enfermedad, alguna fracción pulmonar, cualquier tipo de enfermedad. Esa enfermedad obviamente le va a impedir ir a trabajar. Entonces la ley de contrato de trabajo se refiere a estas enfermedades de la vida, obvias, como enfermedades inculpables, es decir, que el trabajo no tiene culpa de esas enfermedades. Y esas enfermedades, estos están regulados en la ley de contrato de trabajo, en el artículo 208, 208 y subsiguientes. ¿Dónde se tratan las enfermedades inculpables? En la obra social. Si yo tengo un accidente de trabajo, que es por ocasión del trabajo, en relación con el trabajo, o una enfermedad por el trabajo que realiza, voy a la RT, me atiende la RT. Si tengo una enfermedad que no tiene relación con la RT, voy a mi obra social. El hecho de que yo me atienda en mi RT una afección, una enfermedad profesional, un accidente, esto no implica que no pueda atendérmelo también en mi obra social. De hecho, a veces es conveniente, mientras yo me estoy atendiendo con mi RT, me voy a mi obra social, para tener una segunda opinión, tener una duda, para ver si el tratamiento me están dándose el adecuado. Muchas veces la RT, como obviamente es una empresa aseguradora y como toda compañía de seguro, cobran una póliza por mes y obviamente que cuando viene una persona con una enfermedad, con un accidente, lo que quieren es curarla lo más rápido posible y que vuelva al trabajo, porque mientras dure la enfermedad, la RT paga el salario. En el caso de las enfermedades inculpables, quien debe pagar el salario por los días que el trabajador no viene es el empleador. En algunos países hay un seguro por enfermedad que, bueno, cuando el trabajador no puede asistir a su trabajo por una enfermedad inculpable, paga el seguro. Pero bueno, en nuestro sistema, en nuestra ley, el que paga es el empleador. ¿Cuánto puede ausentarse un trabajador por una enfermedad inculpable, un resfrío, estrés, depresión, alguna enfermedad que le impida trabajar? Bueno, acá la ley dice que hace una diferencia si el trabajador tiene hasta 5 años de antigüedad o más de 5 años de antigüedad. Si el trabajador tiene hasta 5 años de antigüedad, le corresponden 3 meses de licencia pagas. Y si tiene cargas de familia, hijos, esposas, personas a su cargo, le corresponden 6 meses de licencia paga. Es decir, el trabajador va a poder faltar a su trabajo durante el periodo de 3 meses o de 6 meses y va a cobrar su sueldo, el mismo sueldo que si estuviera trabajando. Si hay un aumento para las personas que están en actividad, también ese aumento le corresponde a las personas que están de licencia por enfermedad. ¿Qué pasa si tiene el trabajador más de 5 años de antigüedad? En este caso, la ley duplica los plazos. Si un trabajador tiene más de 5 años de antigüedad, tiene derecho a una licencia paga de 6 meses, si es soltero, y si tiene cargas de familia de 12 meses. Es decir, una persona, un trabajador con 5 años de antigüedad o más, que tenga cargas de familia, puede ausentarse de su trabajo hasta 1 año y durante ese año va a cobrar el sueldo.
Después de ese año, ¿qué pasa? Después de los 6 meses o los 3, depende el caso del trabajador. ¿Qué pasa cuando el trabajador agota el periodo que tiene de licencia pago? El trabajador tiene una afección en el corazón, tiene problemas cardíacos, no puede trabajar, y mientras está en tratamiento, bueno, se pasó el plazo de licencia pago que él tiene. ¿Qué ocurre en ese caso? En ese caso, el trabajador deja de percibir su salario, pero el empleador le tiene que conservar el puesto durante un año. Dentro de ese año el trabajador deberá recuperarse, obtener el alta y volver a trabajo. ¿Dónde vuelve? Al mismo lugar donde estaba. ¿Qué pasa si el empleador tomó otra persona y le dice que ya no tiene dónde ubicarlo en la empresa? Bueno, en este caso deberá despedirlo al trabajador, o el trabajador se puede considerar despedido por incumplimientos del empleador de reservarle el puesto o conseguirle un puesto similar al que tenía. ¿Cuánto cobra? La indemnización del artículo 245, es decir, un sueldo por cada año de antigüedad. ¿Qué pasa en el caso de que, por ejemplo, yo tengo una afección en el corazón y estuve de licencia 3 meses? Volví al trabajo, después volví con la misma afección, otros 2 meses, volví al trabajo, después otros 2 meses de licencia, así. Es decir, me tomo la licencia, vuelvo al trabajo, me vuelvo a tener una recaída, vuelvo a tomar la licencia, vuelvo al trabajo, vuelvo a la licencia, vuelvo al trabajo. ¿Cuánto tiempo puedo estar? En realidad, todas esas licencias, como la patología es la misma, es decir, la enfermedad es la misma, se me van sumando los periodos. Cuando yo llego al límite de mi licencia paga, se acaba esa licencia paga y me empieza mi reserva de puesto. Vamos a suponer que yo tengo el máximo de licencia paga, que es 12 meses. Ahora, mi afección es muy grave y yo falté 6 meses, volví al trabajo 1 mes, después falté 3 más, volví al trabajo 1 mes, falté 2 y así. En el momento que yo completé los 12 meses, ahí se acaba la obligación del empleador de pagarme el sueldo y empieza mi periodo de reserva de puesto. Ahora, si yo vuelvo a cobrar, vuelvo a lo mismo. Ahora, si la enfermedad es la misma y yo siempre falto por la misma razón, ¿en qué momento dejo de sumar mis licencias? Porque yo entré al trabajo con una afección al corazón y voy a faltar, yo sé que voy a faltar porque es tratamiento, no tiene cura lo que tengo, y bueno, yo voy a faltar 1 mes y después a trabajar y voy a faltar otros 2 meses. ¿En qué momento? Obviamente voy a llegar a los 2 meses, a los 12 meses en algún momento, y después voy a seguir faltando porque mi afección es permanente. ¿En qué momento yo pierdo o cuando yo vuelvo a recuperar mi licencia paga? Esto es lo que se llama las recidivas de enfermedades crónicas. Es decir, yo estoy faltando por la misma patología siempre. Y completé los 12 meses que tengo de licencia pago y empiezo mi reserva de puesto sin cobrar sueldo. Ahora, si es la misma enfermedad, pasados los 2 años, vuelvo a contar de cero. Y ahí se me tienen que juntar, me tienen que pagar 12 meses de licencia paga hasta que pasen otros 2 años. Y ahí otros 12, es decir, cada 2 años empiezo a contar de nuevo si se trata de la misma enfermedad. Con lo cual, si yo empecé con mi licencia hoy, y bueno, falté 5 meses, después falté 3, cuando llegue a los 12 se me va a acabar el periodo de licencia pago. Si sigo faltando, no me van a pagar, salvo que pasen 2 años. Una vez que pasaron los 2 años, otra vez vuelvo a tener mis 12 meses de licencia pago. Y ahí tendré que esperar otros 2 años más para que otra vez se me renueve.
¿Qué es lo que tengo que hacer cuando tengo una enfermedad? Simplemente avisar. Avisar por teléfono. Cuando yo me reintegro al trabajo, llevo mi certificado de trabajo, llevo el original y una copia. Les dejo la copia a mi empleador y me quedo con el original. Si el empleador quiere quedarse con el original para justificar mis días, se queda con el original, pero yo le digo que me selle y me firme la copia del original. Porque si no, yo me quedo sin original, sin una prueba de que yo falté y tengo que justificar esos días. El empleador puede mandarme su propio médico a mi casa para que él verifique, certifique los días de licencia que me dio un médico de la obra social o un médico particular. Puede hacerlo, yo no me puedo negar. ¿Qué pasa si el médico del empleador no me justifica los días y mi médico sí? Bueno, en ese caso, me tienen que pagar igual, la licencia me la tienen que dar y esto lo tendremos que dirimir en un pleito, un pleito judicial o administrativo para discutir quién es o una tercera opinión de un médico, pero este tiene que ser un médico imparcial, por eso hablamos de un médico del Ministerio de Trabajo o del Poder Judicial que determine si la ausencia está justificada o no. Un tema muy importante y que nunca no se tiene muy en cuenta, y es el artículo 12. Artículo 212, que se refiere a este caso. ¿Qué pasa? Un trabajador, por ejemplo, le da un ACV. Y por el ACV, obviamente, es una enfermedad inculpable, no va a trabajar, suponiendo que el ACV fue grave, no puede ir a trabajar. Si tiene el plazo máximo de licencia, estará 12 meses cobrando su sueldo, y estará un año más en reserva de puesto para recuperar, para ver si se puede curar y volver al trabajo. Ahora, ¿qué pasa si la afección es tan grave que se lo considera como una incapacidad absoluta? Es decir, el ACV que le dio a este trabajador lo incapacita absolutamente para volver al trabajo, a cualquier trabajo. No puede volver al trabajo. No se va a curar, no tiene cura, no hay manera. Entonces, hay dos casos. Uno, que le quede una incapacidad parcial. Si le queda una incapacidad parcial, el trabajador vuelve al trabajo, el empleador le tiene que dar un trabajo acorde a su nueva incapacidad. Y si no lo puede ubicar en ningún lado, lo tiene que indemnizar, como si lo hubiera despedido. Ahora, si el trabajador tiene una incapacidad absoluta, se considera absoluta cuando la incapacidad del trabajador es del 66% del total obrero. Es decir, cuando el médico dice, esta persona no tiene un 10% de incapacidad, un 20, un 30, tiene un 66% de incapacidad. Ahí ya se considera incapacidad absoluta para trabajar. Es decir, el trabajador no puede volver a trabajar. ¿Qué pasa en ese caso? Obviamente, en ese caso, se termina la relación laboral porque el trabajador no puede volver a trabajar. Y en este caso la ley dice, el artículo 212, que el empleador le tendrá que pagar una indemnización como si lo hubiera despedido. Le corresponde la indemnización del artículo 245. Esto hay que tenerlo en cuenta porque no todas las personas lo saben. Por eso también es que muchas personas, empleadores, no quieren tomar gente con mucha edad, porque a veces puede pasar, obviamente, la persona mayor tiene más probabilidades de enfermarse, y entonces tiene que pagarle, tiene que darle la licencia paga, y si llega a tener algún problema, una incapacidad absoluta como esto, le tiene que pagar, y no puede volver al trabajo, le tiene que pagar una indemnización como si lo hubiera despedido. ¿Es culpa del empleador que se haya enfermado? No lo es. Pero la ley dice que el empleador le va a tener que pagar la indemnización como si lo hubiera despedido. Todo esto obviamente es para proteger al trabajador.
cualquier circunstancia que el empleador no cumpla con la licencia, no cumpla con reintegrarlo a su puesto de trabajo o asimilarlo, el trabajador tiene el derecho de considerarse despedido y exigir la indemnización del artículo 245. Una cosa más, si uno está con licencia por enfermedad, ¿el empleador me puede despedir? Sí, me puede despedir, no hay ningún problema. Vamos a suponer, yo tengo 5 años de antigüedad, tengo una afección y el médico me dijo que yo tengo depresión, tengo una afección de estrés, necesito un tratamiento psicológico, psiquiátrico de 6 meses. No voy y lo presento. Con lo cual, por 6 meses no voy a trabajar, voy a cobrar el salario, el empleador me lo va a tener que pagar porque yo tengo una antigüedad mayor a los 5 años. Y bueno, el empleador dice, la verdad, lo voy a despedir igual. ¿Lo puede hacer? Me puede despedir. Y estoy despedido desde el momento que el empleador me despidió. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, en este caso, me va a tener que pagar la indemnización por el despido, por la antigüedad que tengo, un sueldo por cada año de antigüedad, y además me tiene que pagar todos los salarios por el periodo de licencia que el médico me haya dado y que a mí me corresponda. Sí, tengo una antigüedad mayor de 5 años y cargas de familia, mi licencia mayor paga es de 12 meses. Con lo cual, si a mí, estando enfermo, me despiden, me tienen que pagar la indemnización por la antigüedad que tenga, por los años de antigüedad, más todos los meses que yo continúe enfermo, aunque la relación laboral se haya terminado. Esto es una manera también de presionar al empleador para que no despida a el trabajador que tenga alguna enfermedad. Esto sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro.